Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Contento, hermano, de estar esta noche acá, siendo portador de la palabra de Dios. Quiero comentarle algo antes de entrar a la palabra. Hermano, iba a venir para este lugar, pero no como predicador. Había hecho planes de venir hoy a visitarlo. Hoy, mañana. Estaba en nuestro calendario venir. Y cuando dijo que el pastor me invitó a predicar, yo dije, wow, es de Dios, hermano, porque todas las cosas, hermanos, lo que planeamos somos nosotros, pero ya Dios tiene todo ordenado. Ya Dios sabía que lo que iba a suceder y lo que tiene preparado para este pueblo, hermano. Le doy gracias a Dios. Gracias, pastor Denis Chaparro, usted y a su familia, la hermana Yeniré. Hermano, contento con ellos, muy amigo mío en el ministerio. Los hermanos presentes, el Señor Jesucristo le bendiga. Tomen asiento, hermano, por favor. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Quiero, hermano, que usted abra su Biblia y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Para Dios no hay casualidades, hermano. Él tiene todo engranadito. Gloria a Dios. Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo. Por favor, colóquese sobre sus pies. Leemos la palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Y no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De un gloria a Dios, hermano, y puede tomar asiento. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Quiero hablar por unos minutos, hermano, un encuentro que transforma. Todas las personas que tienen un encuentro personal con el Señor Jesucristo son transformados. Todas las personas que hemos tenido, hermano, ese privilegio, esa bendición de tener, hermano, a nuestro Señor Jesucristo, hermano, hemos sido transformados. Aleluya. Y vemos que la palabra enseña, hermano, en el camino de la vida nos encontramos con desafíos, obstáculos que parecen imposibles de superar.
pero pueden ser valles profundas, montañas escarpadas, incluso desiertos áridos y desolados. Sin embargo, la palabra de Dios, incluso en medio de esas pruebas, debemos seguir avanzando sin detenernos, hermano. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, hermano, de personajes que tuvieron circunstancias difíciles, pero que perseveraron y en su fe fueron bendecidos por Dios. Aleluya. Pensemos en un momento, hermano, en Abraham, que tuvo que dejar su hogar, su familia, para entrar a una tierra desconocida. También se enfrentó con desiertos, montañas, valles, pero nunca dejó de confiar en el Señor, y el Señor le bendijo y le puso en un lugar alto, convirtiéndolo en el padre de una gran nación. Aleluya. Otro ejemplo que podemos ver, hermano, en la palabra de Dios fue Moisés, quien tuvo que guiar a un pueblo durante 40 años. Enfrentaron obstáculos, dificultades, pero Moisés nunca dejó de obedecer a Dios. Dios finalmente lo recompensó colocándolo en un lugar alto y prometiéndole ver la tierra prometida antes de la muerte. También vemos a David. Aleluya, un joven pastor que se convirtió en rey, tuvo que enfrentar valles, montañas antes de alcanzar la cima. Fue perseguido, hermano, enfrentó guerras y traiciones, pero Dios lo sostuvo y al final lo puso en un lugar alto, convirtiéndolo en un poderoso rey bendecido. Estas personas, hermano, que muestra la Biblia, nos enseña que incluso nosotros podemos enfrentar dificultades, desafíos, montañas escarpadas, pero Dios está allí, hermano, llevándonos, guiándonos. Por eso yo vengo a decirte esta noche, el que tiene un encuentro personal con Dios, hermano, es transformado. Aleluya. No nos podemos rendir, es una guerra, una batalla. Pero Dios, hermano, tiene el control de todo. Dios, hermano, ha permitido esta noche que nosotros estemos en este lugar. Y leímos la palabra de Dios, hermano, y llegamos aquí en Lucas capítulo 19. Pero yo quiero, hermano, retroceder un poquito de la lectura. Si usted va al capítulo 18, hermano, sucede algo tremendo que me llama la atención. Esta tarde, leyendo el mensaje y preparando el mensaje, un mensaje fresco para esta congregación, comencé a ver, hermano, y en el capítulo 18 hay algo sorprendente, algo que me gusta, algo que me llama la atención, hermano, que hay una historia. Vamos a leerla. En el capítulo 18, aleluya, estoy contento, hermano. ¿Sabe qué me gusta a mí? Predicar. ¿Sabe qué me gusta a mí? Hablar del Señor Jesucristo. Aleluya. Capítulo 18, versículo 35. Mire lo que dice la palabra. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y preguntó qué era todo aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y este hombre, dice la palabra, que comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, había una gran multitud y este hombre hizo algo tremendo, algo que me llama la atención. ¿Sabe qué hizo? Este hombre, clamando, detuvo a Jesús. Esto me impactó cuando lo leí por primera vez, hermano. Jesús se detuvo y mandó a buscar a aquel hombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un encuentro personal con Dios, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo impactante. Dios va a transformar. Y cuando traen a este hombre, el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el hombre le dijo: Señor, que recobre la vista. Y enseguida recobrió la vista. Pero el capítulo 19, hermano, vemos que era un hombre pobre. Pero aquí vemos un hombre que era rico. Tenía posiciones. Era Zaqueo, un hombre rico, jefe de los recaudadores de impuestos, rechazado por la sociedad, señalado como un pecador. Tenía dinero, tenía buena posición, pero su corazón estaba vacío. ¿Qué pasa, hermano?
cuando él estaba allí, quiso ver a Jesús y llegó como era bajo de estatura, lo acabamos de leer. Él corrió y se montó en aquel árbol. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que algo iba a suceder. ¿Sabe por qué? Porque quizás él había escuchado de Jesús, pero aquel día, aquella hora, aquellos minutos, aquellos segundos, cuando Jesús lo ve, se detiene y le dice: bájate, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario abrir las puertas, hermano, de nuestro corazón y de nuestros hogares para que entre el Señor Jesucristo, para que nos enfoquemos y podamos ser transformados, para que algo pueda suceder. Usted tiene que abrir las puertas de su corazón a Jesucristo. Si usted quiere ver un milagro, usted lo que tiene que gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y corrió y se subió, hermano, a un árbol sicomoro. La Biblia dice que Jesús le dijo: desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Jesús no solo lo miró, sino que lo llamó por su nombre. Jesús no te va a llamar, hermano, que si eres gordo, que si eres negro, que si eres blanco, que si eres chiquito, que si eres alto, que si eres calvo. Él te va a llamar por tu nombre. Y llamó por su nombre a Zaqueo. Date prisa, Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Aleluya. Y Zaqueo respondió con arrepentimiento y restitución: he aquí la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Jesús, hermano, le declaró: hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo nos enseña que el deseo sincero abre el camino a Jesucristo. Mire cómo este hombre es transformado. Usted le puede, hermano, machacar cualquier vehículo a un hombre que tenga dinero, pero usted se mete con el dinero de alguien y ese va a empezar a patalear. Y lo primero que él comenzó fue a dar de lo que tenía. Lo único que él comenzó fue a entregar lo que él tenía. Y si había robado, le iba a devolver 4 veces lo que había robado. ¿Sabe quién hace eso? Eso lo hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Quizás había alguien que era un delincuente, quizás había alguien que había un borracho, quizás había alguien que dejaba a sus hijos sin comer, pero cuando llegan a Cristo, date prisa, que es necesario que yo pose en tu casa. Aleluya. No importa cuál bajo te sientes, cuál señalado se está, cuán lejos está de Jesús, hermano. Pero si tú tienes un corazón contrito y humillado, la Biblia dice que Él no lo rechaza, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás no daban medio por mí, quizás no daban un centavo por usted, pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ese encuentro transformó a este hombre. Este hombre rico, hermano, quizás, hermano, sin esperanza alguna, había escuchado de Jesús, pero hizo algo importante. ¿Sabe qué hizo? Abrió las puertas de su casa para que entrara Jesús. Lo más importante que usted tiene en nuestra vida, en nuestros hogares, es la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante que usted tiene, hermano, es que usted y yo abrimos la puerta al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A Dios, hermano, hay que buscarle para que podamos entender, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no anda buscando perfecto, pero muchas veces el enemigo más grande que tiene el ser humano no es el que le conté. No es el que pintan, hermano, con cacho. Muchas veces el enemigo más grande que usted y yo podamos tener somos nosotros mismos. No puedo. Esto no es para mí. Yo no estoy preparado. No es el momento para bautizarme. No es el momento para entrar a la presencia de Dios. Pero Dios te está diciendo esta noche: desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. No estoy hablando, hermano, de una casa
física, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita es dentro de nosotros, hermano. En estos tiempos, cuando abrimos nuestro corazón, algo diferente va a comenzar. ¿Sabe por qué Zaqueo comenzó a dar y a devolver lo que había sustraído, hermano? Quizás, hermano, robando a la gente, fue porque hubo un arrepentimiento y hubo una transformación en aquel momento. Un encuentro que transforma. La Biblia enseña, hermano, que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago capítulo 1, versículo 14. Esto no minimiza la obra del enemigo, hermano, sino que nos ubica en una verdad incómoda, que nuestros enemigos a veces somos nosotros mismos. Hermano, no va a suceder. No voy. Dios no es para mí. No puede ser. Eso le pasa a los otros hermanos. A mí no. Pero yo vengo a decirte que cuando Cristo, hermano, hay algo poderoso. Cuando usted cree a la palabra de Dios, algo va a suceder. El pastor hablaba y decía que tocaran el manto. Y para que simbólicamente, hermano, y eso es lo que hay que hacer en lo espiritual, acercarse al Señor y decir: Señor, yo sin ti no puedo. Y Él les va a decir: desciende. Pero alguien vino esta noche a hacer algo, a montarse en un árbol, a gritar: Jesús, hijo de David. Alguien vino esta noche a decirle: Señor, yo estoy dispuesto a seguirte. Señor, yo voy a abrir las puertas de mi casa y las ventanas de mi alma y mi corazón para que tú entres y hagas lo que tú quieras. Pero a veces queremos acondicionar a Dios, hermano. Queremos una cosa y queremos otra. Pero la palabra de Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Denle una alabanza al que vive, al que reina. Hermano, nací en un hogar donde no conocía de Dios. Nací en un hogar, hermano, que ni mi papá ni nos bautizó en la católica, hermano. No creíamos en nada, hermano. Crecimos. Pero un día, hermano, en la calle 40, entre 29 y 30, hermano, sentí algo. Sentí la presencia de Dios. Sentí, hermano, que Dios me estaba diciendo: abre, desciende, que voy a posar en tu casa. La casa no era donde yo habitaba, era mi cuerpo, era mi corazón, hermano. Ahí es donde habita el Señor. Aleluya. He aquí la batalla. Muchas veces no es contra demonios visibles, sino contra la carne, con los deseos desordenados de la vieja naturaleza que no se impulsa, hermano. Aleluya. No se impulsa, se crucifica. La Biblia dice que Pablo declara: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, humanamente no vamos a dejar las cosas. Humanamente no vamos a darle, hermano, la honra y el respeto a Dios. Pero cuando adoramos en espíritu y en verdad y abrimos la puerta de nuestro corazón, allí comienza a trabajar nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él entró en esa casa, este hombre estaba dispuesto a hacer lo que la palabra decía. Este hombre estaba dispuesto a obedecer a Jesucristo. Este hombre estaba dispuesto a entregar todo lo que tenía por la salvación, porque ¿sabe algo? Hubo un arrepentimiento genuino. Jesús mismo declaró cuando enseñó a sus discípulos, comenzó con una decisión personal: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Dios no está obligando a nadie, pero te está diciendo:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La negación, hermanos, son al ego, al orgullo, a la falta de perdón, a la autosuficiencia, que no necesitamos de nadie, hermanos. Pero déjame decirte algo, tú necesitas de Dios y yo necesito de Jesús. Necesitamos de Él, hermano, para que Él pueda transformarnos. Hermano, ese encuentro que Zaqueo estuvo allí en aquel momento, hermano, lo transformó. Y puedo, hermano, imaginarme por unos minutos viendo a Zaqueo sacando, hermano, la plata donde la tenía guardada y repartiéndola. Y a veces los hermanos, a veces nosotros nos arrepentimos y la cartera la tenemos apretada, hermano. Y él hizo lo contrario, él soltó lo que le detenía. Él soltó, hermano, el dinero. Él soltó el orgullo. Él soltó el ego. ¿Sabe alguien? Él era alguien importante. Él era alguien importante. Él tenía una posición diferente a los muchos que estaban allí. Él tenía una posición diferente a Bartimeo. Bartimeo era, hermano, un mendigo. Estaba mendigando, pero Zaqueo no. Zaqueo tenía autoridad, hermano, porque él era el que cobraba a los deudores. Era el que trabajaba. Y hermano, y Jesús no lo rechazó. ¿Sabe qué hizo Jesús? Es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario, hermano, que usted y yo entendamos que Jesús nos está diciendo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que quiere el Señor. Pero muchas veces el cristiano, hermano, comienza a ver: voy a dejar esto, voy a dejar la chica, voy a dejar el dinero, voy a dejar la música, voy a dejar esto, voy a dejar aquello, me voy a poner falda, no voy a hacer aquello, no voy a poder pintarme, no voy a poderme cortar el cabello, hermano. Pero aquí esto es pasajero, hermano. ¿Sabe por qué? Porque alguien, cuando abre la puerta de su corazón y Jesús comienza a entrar y entra, hermano, así como hizo Zaqueo, comienza a despojarse de lo que tiene. Muchos fracasan, hermanos, no es porque el enemigo sea fuerte, porque le voy a decir una cosa: está vencido. Jesús, hermano, le venció. Jesús te compró y te redimió en la cruz del Calvario. Aleluya. Pero el verdadero poder, hermano, espiritual no se demuestra gritando, no se demuestra, hermano, ofendiendo, no se demuestra haciendo acciones malas, sino, hermano, un cambio verdadero. Un cambio verdadero. Por eso quise poner como título: un encuentro que transforma. Cuando verdaderamente, hermano, alguien viene a la iglesia y viene buscando de la presencia gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hay una transformación, hermano. Va a comenzar a hablar diferente. Va a comenzar a caminar diferente. Sus pensamientos van a ser diferentes. Ahora no dice que son sus hijos, son los hijos de Dios. Ahora no dice que los bienes son de Él, que los bienes son de Dios. Que el negocio que tiene, el negocio no es de Él, que el negocio es de Dios, hermano. Porque sabe algo, Dios no tiene socio aquí en la tierra. Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita socio. Los hijos suyos son del Señor, sus bienes son del Señor. La vida suya es del Señor. Sus manos son del Señor. Su corazón es del Señor. Su pelo es del Señor. Sus manos son del Señor. Su corazón es del Señor. Toda su vida es del Señor. Porque Él te está diciendo: desciende, desciende. Yo no sé si alguien esta noche vino queriéndose montar en un árbol sicomoro, pero yo te vengo a decir algo. Jesús te está diciendo: desciende, desciende. Y muchos descienden, hermano, triste. Pero Zaqueo descendió como pastor, gozoso, alegre. Si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver. Si he hecho mal, le voy a pagar 4 veces. Era la ley en aquel entonces. La ley decía que si alguien robaba algo, hermano, tenía que pagarlo 4 veces. Y lo que me llama la atención, hermano,
que el capítulo 18 y el capítulo 19 de Lucas, hermano, dice que entrando a la ciudad se encontró a Bartimeo, hijo de Timeo, sentado junto al camino mendigando. Pero minutos después, porque en el 19 habla de Zaqueo, que ya había entrado a la ciudad, hermano, allá lo encontró junto al camino. Quizás venía esa multitud que vio aquel milagro y este hombre se quedó pensando: ¿cómo hago para ver al Señor? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Era pequeño, la multitud era grande y no podía. Salió corriendo a montarse en aquel árbol. ¿Qué estás dispuesto hoy tú a hacer para el Señor? ¿Qué dispuesto estás tú hoy para entrar en la presencia de Dios? ¿En qué árbol estás montado? Vas a hacer detener al Señor y el Señor te va a decir: desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa, hermano. Y allí comenzó una nueva vida, una transformación, un encuentro que transformó a este hombre. Aleluya. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo soy portador de buena noticia. Me gustan las buenas noticias. ¿A quién no le gustan las buenas noticias? Aleluya. La noticia es que la batalla, hermano, ya está ganada. Lo único que usted y yo tenemos que hacer, como dice la palabra: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque cuando alguien satisface los deseos de la carne, hay peleas, hay contiendas, hay ira, hay desinciones, hay vulgaridades. Pero cuando usted le da, hermanos, rienda suelta, por decirlo así, hermano, al Espíritu Santo, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber contentamiento. Usted va a tener templanza, usted va a tener una mente cuerda. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que quiere Jesús. Jesús, hermano, no quiere tu televisor, no quiere tu camioneta, no quiere tu carro, no quiere tu casa. Jesús quiere posar en tu corazón. Jesús quiere posar en tu corazón. Y cuando tú entiendes que todo es de Él, usted va a vivir alabando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre. Porque Jesús le dijo a este hombre pecador: hoy ha llegado la salvación a esta casa. A esa casa, a ese día, hermano, llegó la salvación. Quizás usted está por primera vez en este lugar. Quizás usted ha venido muchas veces, pero no se ha montado en ese árbol a llamar la atención. Quizás usted había venido muchas veces y no había sentido la presencia del Espíritu Santo. Quizás usted había venido muchas veces a este lugar, pero no había abierto su corazón. Pero yo vengo a decirte algo: yo soy portador de buenas noticias. El que te compró y te redimió en la cruz del Calvario está esta noche aquí para que tú puedas abrir tu corazón y tú puedas comenzar a caminar. A caminar y a caminar y a caminar. El enemigo está vencido. La batalla más dura, hermano, es morir a nosotros mismos, a sujetarnos a la voluntad de Cristo, para que Cristo gobierne, hermano, nuestras vidas y vivir, como dijo el apóstol, crucificado con el Señor. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo este hombre lleno del Espíritu Santo. Aleluya. El mayor, hermano, la mayor satisfacción que usted puede tener y que yo puedo tener es servirle a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios que no le importa lo que tú hayas hecho. Y vemos muchas historias, hermano. En una oportunidad trajeron una mujer que estaba en adulterio. Y usted se ve las escrituras y Jesús se puso por debajo de ella. Se inclinó. ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué se inclinó? Porque Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe por qué se inclinó y escribió en el piso? La Biblia no dice que escribió. No dice que escribió.
Porque allí se borra, hermano, en la tierra. Porque la ley estaba escrita en piedras. No escribió en piedras, escribió en la arena. Porque el que edifica en la arena, hermano, es un fracaso. Pero nosotros edificamos en la roca, en Jesucristo. Un encuentro que transforma. Un encuentro que transforma. No podemos venir a la iglesia y ser igual, hermano. No podemos venir a la iglesia y seguir igual. No. Tenemos que buscar, hermano, como dijo el Señor, aquella mujer en aquel pozo anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No es arrodillarnos, es sentir la presencia, es sentir que Él está allí, es sentir que Él te perdonó, es sentir que Él te guarda, es sentir que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero luchamos nosotros mismos, hermanos. ¿Qué irá a pasar con el carro? ¿Qué irá a pasar con la casa? ¿Qué irá a pasar con aquello? Y cuando estaba esa mujer, hermano, y Jesús estaba por debajo de ella, cuando Jesús se levantó, le preguntó a aquella mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que le acusan, lo que le acusaban a ustedes, que eran, hermano, quizás rudos en el mundo? ¿Dónde están los que me condenaban a mí? El Señor me puede decir: ¿dónde están, Carlos, los que te condenaban? No hay nadie que te va a arrojar piedra, porque el que sea libre de pecado, que lance la primera piedra. Estaba recibiendo el perdón, hermano, del Rey de reyes y Señor de señores. Desciende, date prisa. Date prisa. Date prisa, hermano, es ahora. Date prisa. ¿Sabe por qué hay que darse prisa? Porque el Señor está a la puerta en cualquier momento, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para juntarnos con Él en las nubes. Date prisa. Date prisa y baja de ese árbol gozoso. Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Señor, todo lo que yo he hecho, Señor, y lo que me han hecho, yo perdono. Perdona mis ofensas, como yo también voy a perdonar a mis deudores. No podemos venir a la iglesia y seguir odiando. No podemos seguir en la iglesia y seguir, hermano, con un vacío. No. Yo vengo a decirte, porque soy portador de buenas palabras, hermano, de noticias buenas. Él quiere que tú le sigas. Él quiere que tú abras la puerta de tu corazón. Él quiere llevarte a un lugar de delicados pastos. Él quiere hacerte descansar. Él quiere hacerte, hermano, acariciarte. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me imagino Zaqueo cuando dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo creo que Zaqueo ese día lloró y dijo: estaba perdido sin esperanza, pero tuvo un encuentro, hermano, un encuentro que lo transformó. Usted tiene que venir a este lugar buscando un encuentro que lo transforme. Un encuentro que usted pueda seguir al Señor. Un encuentro que usted pueda decir: yo adoro en espíritu y en verdad. Un encuentro que usted pueda decir: somos la mejor iglesia. Un encuentro que usted pueda decir: yo le sirvo al Rey de reyes y Señor de señores. Porque el Señor no obliga a nadie, hermano. Mire cómo dice la palabra: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y se me acabó el tiempo, todavía le doy. Aleluya. Hermano, voy a continuar unos 5 minutos, hermano, por favor. Hermano, mire, en el mundo hay tanta religiosidad, tanto religioso hoy en día, hermano, que podemos dar gracias a Dios que la única iglesia que predica la verdad somos nosotros. Predicamos lo mismo que predicaron los apóstoles, predicamos lo mismo que predicaron los discípulos.
Predicamos lo mismo que dice el libro de los Hechos, hermano. Y yo le vengo a decir algo, hermano. Mire, a usted y a mí no nos van a criticar los del mundo. A usted y a mí no nos van a criticar, hermano, los enfermos. A usted y a mí no nos van a criticar, hermano, sino que nos van a criticar son los religiosos, hermanos. A Jesús lo enfrentaron, fueron los religiosos. Una vez estaban orando, hermano, y Jesús le dijo a los religiosos: esta gente con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Habían unos religiosos que eran los herodianos. Cuando Jesús muere, dieron plata a los soldados para que no dijeran, hermano, que Jesús había resucitado. Eran una gente religiosa que estaba con el gobierno y estaban con los sacerdotes de aquel entonces. Estaban los fariseos y estaban los saduceos. Eso fue lo que atacaron a Jesucristo, hermano. Y usted ve los que nos atacan a nosotros, hermano, porque predicamos la verdad, predicamos que hay un solo Dios, como dice Deuteronomio 6:4, y predicamos lo mismo que predicaron los apóstoles. Son los religiosos de este tiempo, que, hermano, hasta nos llaman cesta, nos llaman, hermano, cantidad de cosas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ellos todavía están montados en un árbol y todavía no han descendido, porque no han conocido al verdadero Dios, al que da la vida eterna. Ellos todavía se están buscando entre la multitud para ver a Jesús. Ellos no conocen a Jesús, pero usted sí conoce a Jesús. Usted sabe quién es, usted sabe cómo camina, usted sabe qué le gusta, usted sabe quién es Él, usted sabe cómo agradarle, usted sabe cómo adorarle, usted sabe cómo abrir las puertas para que Él more. Mi hijo cantó en el hogar, en el hogar, en el hogar. Recuerdo, hermano, la primera vez que escuché un coro cristiano, una alabanza, escuché fue eso. Y llegué a mi casa cantando en el hogar, en el hogar, en el hogar. Nosotros necesitamos a Jesús en el hogar. Nosotros necesitamos a Jesús en nuestra vida. Nosotros necesitamos a Jesús para predicarle a nuestra familia. Nosotros necesitamos a Jesús para poder orar. Nosotros necesitamos a Jesús para decirle a la gente: date prisa, desciende de ese árbol. Ahí no vas a lograr nada. Pero yo vengo a decirte algo. Usted y yo somos privilegiados porque adoramos al único Dios verdadero. Zaqueo, hermano, Zaqueo entendió. Y yo creo que a Zaqueo, hermano, le conmovió algo. Que Jesús no se paró y le dijo: mira, chaparrito, ven. O chiquitico, ven. No, lo llamó por su nombre. Zaqueo, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Yo no sé el nombre de ninguno aquí, hermano, o sea, de la mayoría, pero él sí. Él sí sabe. Él sí te llama por su nombre. Él sí te puede decir: desciende de ese árbol. Fulano de tal, ven al altar. Él sí te puede decir: hermana Mayira, ven al altar. Él sí te puede decir: hermano Kennedy, ven al altar. Él sí te puede decir: hermana Reina, ven al altar. Él sí te puede decir: hermana Yeniré, ven al altar. Él sí te puede decir: hermano Javier, ven al altar. Él sí te puede decir: hermana Negrete, ven al altar. Él sí te puede decir: desciende, porque aquí estoy yo, el que te defiende. Aquí estoy yo, el que te ama. Aquí estoy yo, el que dio la vida por ti. Aquí estoy yo, el que da todo por ti. Aquí estoy yo, el que te compró y te redimió en la cruz del Calvario. Aquí está Jesucristo, hermano. Qué privilegio tan grande tenemos, hermano, que le servimos al único Dios verdadero. Porque tarareamos, hermano, todos los días. Decimos: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Al que se está diciendo: desciende de ahí, de ese árbol, y perdona. Desciende de ese árbol y deja el mundo y sígueme. Desciende de ese árbol y deja la religiosidad. Ven a adorarme en espíritu y en verdad. Eso es lo que anda buscando Dios, hermano. Dios no anda buscando show para
para habitar. Dios anda buscando verdaderos adoradores. Él anda buscando gente que se humille. Él anda buscando gente que abra su corazón. Él anda buscando a alguien que diga, así como Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe algo? Y le reclamaban, le decían que se callase, pero él no se calló. Jesús, hijo de David, desciende de ese árbol. Desciende de ese árbol. Un encuentro que transforma. Hermano, yo tengo casi 20 años en el Evangelio y a mi familia en los primeros años me daba pena predicarle. No le he predicado así, hermano. Yo dije, yo voy a darle testimonio de que yo le sirvo a un Dios grande y fuerte. Y eso es lo que hago, hermano. Y la gente se da cuenta. ¿Sabe? Vivo cerca de una mujer que es espiritista, es bruja. Y un día en la mañana estoy yo con una moto vieja que tenía, hermano, y la mujer venía caminando y la mujer me miró y me dijo: yo ni loca me meto contigo. El enemigo conoce. El enemigo sabe quién eres tú orando. Hermano, no le demos rienda suelta a la carne. Démosle rienda suelta al Espíritu. Que hay paz, hay templanza, benignidad, hay amor. Hay amor. Cuando Jesús le dijo a Zaqueo, desciende. Cuando le dijo desciende, se lo dijo con amor. Zaqueo, desciende. Hermano fulano, desciende. Porque es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuántos hermanos esta noche vinieron a buscar la presencia de Dios? ¿Cuántos esta noche vinieron a montarse en ese árbol de sicomoro, a llamar la atención, a decir: Señor, aquí estoy? Aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Cuántos vinieron, hermano, dispuestos a bajar de ese árbol? ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar que Jesús le diga: es necesario que hoy pose en tu casa? Es necesario que yo pose en tu casa, porque hoy ha venido a esta casa la salvación, porque Él también él es hijo de Abraham. Y por fe somos hijos de Abraham, hermano. ¿Cuánto esta noche están dispuestos de venir a dar la mejor alabanza a Dios? ¿Cuántos están dispuestos esta noche a venir y con sus labios, con su voz en cuello, decir: Señor, necesito de ti? ¿Cuántos esta noche están dispuestos a decir: Señor, quiero que poses en mi casa? Venga, hermano. La gloria postrera será mayor que la primera. Fueron las palabras que habló el pastor cuando comenzó el servicio. No es hora de quedarse allá en la silla, es hora de venir aquí, a donde está Jesús. Venga, hermano. Venga. No sea un espectador más, sienta la presencia de Dios. Venga esta noche, porque Jesús te está diciendo: date prisa. Date prisa. Desciende. ¿Cuántos vinieron a buscar un milagro? ¿Cuántos vinieron a buscar una sanidad? ¿Cuántos vinieron a darle gloria y honra y alabanza? Este es el momento. Este es el momento. Desciende de tu silla. Ve, date prisa. Venga gozoso a la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya.